Una de las partes que más disfruto de coleccionar camisetas es la búsqueda de nuevas camisetas que añadir a la colección. Lo hago en mercadillos, páginas de compra-venta, contactando otros coleccionistas, en tiendas especializadas y en tiendas de segunda mano. Y fue en una de estas donde encontré esto, un super lote de camisetas de fútbol. Es con total seguridad uno de los lotes más increíbles que he encontrado como coleccionista y hoy quiero compartirlo contigo. Lo primero que me topé cuando entré fue una sudadera vintage que me llamó bastante la atención, como de algodón fabricada en España. Lo primero que pensé es que se trataba de una sudadera deportiva de los 80 aproximadamente, y cuando me percato resulta que tiene un escudo como en cuero del Torrent Club de Fútbol. En la parte trasera tiene una serigrafía de Caja Rural Torrent. El Torrent es un club de fútbol de la Comunidad Valenciana que en los 80s estuvo subiendo y bajando entre segunda y tercera división. No solo había una, me encontré 2 y 3 de ellas. Por cada una de estas piezas me pidieron 3 euros. Y la verdad es que yo no conocía el club, pero conseguir una sudadera de los 80s de un club de fútbol profesional de España me pareció fantástico. Las puse en el carrito y seguí adelante. ¿Y qué crees? ¡Bingo! Encontramos un lote espectacular. Y lo primero que captó mi atención de ese lote fue esta camiseta Puma de la Federación Canaria de Fútbol. Nueva con etiquetas, preparada para un jugador. Es por el template probablemente de principios mediados de los 90s. Si no eres de España, probablemente te estarás preguntando, Alex, pero ¿qué equipo es ese de la Federación Canaria? Bueno, en España existen las distintas comunidades autónomas y estas tienen lo que son sus combinados, donde juegan jugadores que pertenezcan a esa comunidad autónoma. Pues bien, esta camiseta marca 3.5 euros. Me quedé loquísimo cuando la encontré. Está un poco sucia, pero es completamente original. Tiene esto serigrafiado y, como te dije, el número preparado en la parte trasera. Y el primer bombazo de este vídeo, ya te digo que no será el último, fue esta camiseta del Club Deportivo Tenerife. Es el principal club de la isla de Tenerife, donde yo me encuentro. Es por eso que he encontrado camisetas que tienen que ver con las Islas Canarias. Esta camiseta es una de las más difíciles de conseguir porque se utilizó muy poco y no se comercializó. Como pueden apreciar aquí, esta sí que tiene algo de uso y en la parte trasera está preparada para jugador con el número 2. Digo preparada, pero probablemente haya sido utilizada. En aquella época, como dato curioso, no se solían colocar lo que eran los nombres porque un número no era exclusivo de un jugador. Esta camiseta pudo haber sido utilizada por el peruano Percy Olivares o bien por Julio Llorente, defensas. Haber encontrado esta camiseta es una absoluta locura. Por esta camiseta me cobraron 4 euros. Dentro de este lote habían algunas camisetas de los 2000, claramente copias. Pero justo al final me encontré con esta joyita, una camiseta de los años 80 de una marca local, Caguama se llama, no la había visto nunca. El escudo me enamoró simplemente. Se trata de Océano Canarias o Océano Tenerife. Probablemente esta haya sido una camiseta de la Federación Canaria o de algún conjunto local. Gobierno de Canarias es el sponsor y en la parte trasera estaba preparada para jugador. Una camiseta hermosa, impecable, con todo el aire vintachero. Huele incluso a aquella época. Espectacular. También me cobraron 4 euros. Además me encontré con unos pequeños lotes de camisetas nuevas en su bolsa de los 90s de la marca española Mercury. Un modelo morado y azul con un diseño bastante psicodélico y uno más clásico entre amarillo y negro. De la camiseta amarilla habían 9 unidades, con sus pantaloncillos a juego. Y de la psicodélica 4. Por cada una de estas camisetas me pidieron 3,5 euros y por cada pantaloncillo 2,50. Y justo antes de irme aquel día, porque volví un par de semanas después, y ya verás lo que apareció, me encontré con estos pantaloncillos de portero acolchados de la marca Puma. Estos sí parecen haber sido utilizados, están bastante chulos,
de los 90s o quizás de los 80s por 2.5 euros cada uno. En total, aquel día me gasté 99 euros en todo lo que estás viendo aquí, más el lote de camisetas genéricas. Si has estado atento, podrás pensar, Alex, ¿por qué pagaste tanto por camisetas y shorts genéricos si con esto ya era espectacular? La verdad es que decidí llevar todo el lote y no dejar solo las piezas que tenían menos valor. Además, como voy habitualmente, le dije a la persona encargada que le podía pagar un poco más de dinero y me dijo, ese es el precio que están marcadas. Podía haber pasado cualquier persona y llevárselas, pero tuve suerte de haberlas conseguido. Seguro que le encontraremos un muy buen uso a estas camisetas genéricas. Quizás donarlas a alguien que las necesite o devolverlas a alguna otra tienda de caridad que les pueda sacar de nuevo beneficio. Ya con este lote estaba absolutamente alucinando porque estas camisetas son realmente imposibles de conseguir, o por lo menos por un precio accesible en el mercado de segunda mano. Pero es que unas semanas más tarde, de nuevo, pasé por la tienda y ¿qué crees? Bueno, como parte del reto vamos a ir hoy a una tienda de caridad y ver qué piecitas podemos encontrar. Habían nuevas piezas en los escaparates. Una de ellas, esta chaqueta del mismo club, del Torrent de Valencia. Si se fijan, es diferente, ya no es una sudadera, no tiene lo que es el escudo, tiene el logotipo de Renault, no se logra apreciar muy bien, y en la parte trasera alguna publicidad impresa de la época. Me pareció súper chulo haber encontrado otra pieza del Torrent y decidí llevarla. Eso sí, le habían subido un poquito el precio, 5 euros me pidieron por ella. Justo al lado de este chaquetón, mira, otra camiseta del Club Deportivo Tenerife con el sponsor Cepsa de la marca Puma y con el dorsal de Ojeda, Marcelo Ojeda, uno de los porteros más insignes de aquella época. Una absoluta locura. Está como nueva y como te podrás imaginar, al estar sublimado esto dentro de la tela, es una camiseta preparada o utilizada por el jugador. Yo diría que este es uno de los hallazgos más interesantes, aunque no soy mucho de coleccionar camisetas de portero. Tener esta pieza me parece absolutamente fantástico. También me pidieron 5 euros por ella. Arrumada en la caja, otra más de la Federación Canaria de Fútbol, nueva con etiquetas. Esta sí marcaba 3,5 euros, el mismo precio anterior. Dorsal 22. Otra más del Océano Canarias. No sé qué tiene esta camiseta, pero me parece hermosa. Son los colores, el modelo, no lo sé. Está fantástica. Pero esto no es todo. Ya te dije que es un lote increíble. Además, me encontré con esta, también de la Federación Canaria, pero con un diseño diferente de la marca Puma. Por el logotipo y el template podemos deducir que es un poco más antigua que las anteriores, alrededor de finales de los 80s, con el dorsal número 11. En mangas largas, no lo dije, pero es sublime. Soy un enamorado y un fanático de las camisetas de los 80s y los 90s y esta está espectacular. Y queda una última para volarse los tapones. ¿Recuerdas las de la Federación Canaria? Bueno, hay una con este mismo modelo que es del año 93 del Club Deportivo Tenerife, con quizás el sponsor más mítico de Canarias en la parte frontal, mangas largas y dorsal número 3. Según mi buen amigo Edgar, que te dejo su Instagram por aquí, esta quizás la haya utilizado Mata o Aguilera. La verdad que independiente de cuál de los dos la haya utilizado, esto es una maravilla. En total pagué 125 por todas las camisetas, incluidas las genéricas. Uno de los mejores hallazgos que he tenido como coleccionista sin lugar a dudas. ¿Cuál de todas ellas fue tu favorita? Déjamelo abajo en comentarios. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte.